Bueno, Mercado de Dinero no ha organizado todo esto solo. Lo ha hecho con ayuda, ha contado con la ayuda de US Spain Executives Community, más conocido aquí como USEC. Se trata de una comunidad integrada y colaborativa de líderes de los sectores privado y público que promocionan de manera efectiva los objetivos profesionales de sus miembros y promueve de forma proactiva negocios entre España y Estados Unidos. Contamos aquí con la presencia de Martín Gurría, es miembro del Consejo de USEC, cuenta con 15 años de experiencia desarrollando oportunidades de negocio y administrando tratos y acuerdos en mercados emergentes, principalmente en Latinoamérica. Toma la palabra Martín Gurría. Queridas señoras y señores, en nombre del US Spain Executive Community, USEC, sean bienvenidos a este evento que hemos preparado con tanto cariño y tanto esfuerzo. Esperamos que sea de su agrado y que participen activamente. Es para mí un gran honor dirigirme a ustedes. Soy Martín Gurría, director nacional y responsable de Relaciones Institucionales de USEC. Como uno de sus fundadores de USEC, para mí es sumamente importante reconocer y promover el talento español en los Estados Unidos. USEC es la organización para todos aquellos profesionales interesados en fomentar las relaciones entre Estados Unidos y España. Y este evento es un ejemplo de nuestras actividades. En las próximas semanas también vamos a actualizar nuestra página web, donde ustedes se van a poder registrar ahí dentro de USEC. Y mientras tanto lo pueden hacer en el grupo de LinkedIn. Queremos reconocer a nuestros sponsors. Su apoyo ha hecho que este evento sea posible y por eso estamos muy agradecidos. En primer lugar, muchas gracias a la revista Mercado Dinero USA, gracias, y a Total Bank por su patrocinio. También muchas gracias a la marca España por su apoyo. Hay miembros de estas instituciones aquí en este evento y sería bueno, les recomiendo que hablen con ellos. Este evento no habría tenido lugar sin el liderazgo de Enrique Sardá, cónsul general de España en los Estados Unidos. ¿Dónde está Enrique? Nuestra comunidad está llena de hombres y mujeres exitosos, generosos en su tiempo con la comunidad. Tendremos ocasión de ver algunos de ellos hoy aquí en el panel y ciertamente hay muchos aquí presentes. Vamos a tener 4 paneles. El primero es cómo posicionarse y resaltar en la búsqueda de buenos empleos. El segundo, experiencias exitosas empresariales en los Estados Unidos. Tercero, lanzar iniciativas de negocio en los Estados Unidos. Y el cuarto, un grupo de profesionales de organismos multilaterales nos van a hablar del trabajo de las multilaterales y será una buena oportunidad para conocerlos. A continuación habrá una sesión de networking y ahí es importante, les recomiendo que conozcan a otras personas, intercambien tarjetas, hagan eso rápidamente, porque eso es uno de nuestros objetivos en USEC, poder conocernos entre nosotros. Bueno, para terminar, señores, para mí este es un gran honor estar aquí, en este país. Una de las claves del éxito ha sido siempre unirse como comunidad, para así conquistar ese sueño americano. Unidos somos más fuertes, unidos podemos fortalecer y crear nuevos puentes entre Estados Unidos y nuestros países. Aprovechemos esa oportunidad. Muchas gracias. En el presente hay más hispanos en Estados Unidos que españoles en España. Alrededor de 52 millones de hispanos que son una fuerza en expansión. Se estima que en 2050 1 de cada 4 estadounidenses sea de origen hispano. Este auge en la comunidad hispana en Estados Unidos también es una oportunidad estratégica para España que la está sabiendo aprovechar. España, nuestro país, tras enfrentar altas tasas de desempleo y una severa crisis económica, es un talento hispano de exportación que deja huella. A lo largo de esta tarde tendremos la oportunidad de escuchar varias conversaciones enfocadas principalmente en 4 aspectos de ese talento español del que hablamos, que da título a este foro. Cada vez son más los profesionales que deciden emprender un camino fuera de las fronteras, cada vez somos más, y ahora también son líderes destacados a cargo de sus propias compañías. Son los conocidos como emprendedores, un concepto cada vez más extendido y también cada vez con más futuro. Pero ¿el emprendedor nace o se hace? Bueno, pues en la primera de las charlas de esta tarde se analizará la importancia del liderazgo y las comunicaciones estratégicas. La conversación estará moderada por el delegado de la Universidad Politécnica de Madrid, actualmente investigador de Smart Cities en Harvard
y responsable de desarrollo de programas académico-científicos de la UPM en Estados Unidos. Con todos ustedes, José Manuel Páez. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y sobre todo gracias por el honor de poder estar aquí con vosotros compartiendo esta sesión de Talento Español en Washington. Y vamos a hacer 3 preguntas a los 3 ponentes con la intención de que sean breves en sus respuestas, unos 3 minutos para no pasar el tiempo y después poder abrir un turno de preguntas a los asistentes. La primera pregunta de esta sesión, ¿el emprendedor nace o se hace?, es precisamente esa. ¿El emprendedor nace o se hace? Ver la opinión de cada uno de los ponentes. Ricardo. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por invitarme. Bueno, la pregunta de si el emprendedor nace o se hace, pues difícil respuesta, pero yo pienso que el emprendedor nace, porque todos en el fondo somos emprendedores, porque para mí un emprendedor es aquel que tiene una idea y que quiere conseguir llevar a cabo una iniciativa. Por lo tanto, el ser humano, por definición, es un emprendedor, porque todos estamos siempre pensando en ideas y todos queremos llevar a cabo iniciativas. Otra cuestión es si tenemos la oportunidad o vamos a tener la oportunidad a lo largo de nuestra vida de descubrir que tenemos un gen, todos nosotros, que es un gen que se llama gen del emprendedor, y vamos a tener la oportunidad de desarrollarlo, ¿no? En mi caso, pues tuve la suerte de hacerlo a los 17 años, porque el entorno me lo permitió, porque estaba en un ecosistema que me lo facilitaba. Y a partir de ahí pues descubrí que era mi pasión y que era lo que más me gustaba, ¿no? No todos los emprendedores tampoco cuando lo descubren realmente van a poner en marcha una carrera como emprendedor, al igual que todos sabemos conducir, pero no todos somos capaces de llevar un Fórmula 1, ni todos somos tan buenos aparcando a la primera, ¿no? Pero definitivamente, en mi opinión, todos tenemos un potencial como emprendedor. Lo que ocurre es que no siempre se dan las circunstancias para que ese emprendedor, para que ese potencial se aflore. Y esto en las siguientes preguntas me extenderé un poquito más. Es mucho más importante el entorno y las circunstancias particulares de cada persona, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros hemos leído estos estudios que identifican las características que tienen muchos emprendedores en común, que son cosas como pues, ser tozudo y ser ambicioso y tomar iniciativas y tomar decisiones y... yo creo que esas son características y cualidades que se van aprendiendo y que se van desarrollando a lo largo de la vida, ¿no? También estamos en un momento donde es bastante más fácil crear una empresa hoy de lo que era hace 20 años. Que hace 15 años, 20 años nadie podía crear una página web, por ejemplo, pero hoy día pues casi todo, seguro que todos nosotros aquí tenemos una página web. Yo creo que también habrá que distinguir un poco entre los emprendedores que lo son porque quieren serlo y los que se han visto en una situación donde han tenido que serlo, ¿no? Algunos son más emprendedores que otros, pues eso es tema para otro debate, ¿no? Pero no es coincidencia que cuando en España ha empeorado la situación económica, ha subido el número de emprendedores, ¿no? Pero esa es gente que se ha visto sin trabajo y que se ha tenido que hacer algo por sobrevivir aplicando lo que han aprendido, los conocimientos y la experiencia que han tenido a lo largo de su vida profesional. Como todo en la vida existe una vocación, una preferencia, que es lo que es innato, y otra cosa es el entorno que te favorezca o no. Y lo digo por experiencia, no solamente a nivel personal como también profesional. Y me explico. A nivel personal he tenido el lujo de entrar o de estar en compañías, grandes compañías que me han permitido el lujo de ser intraemprendedora. No solamente hay que crear una empresa, el espíritu emprendedor puede ser dentro de una gran compañía. Por tanto, siempre he tenido el lujo de estar en grandes corporaciones en la primera mitad de mi carrera profesional que me permitieron desarrollar esa inquietud. Ellos, esas compañías, yo les creaba valor siendo emprendedora dentro de una gran compañía. Eso por un lado. Por el otro está el emprendedor que crea su propia empresa. En ese aspecto también tengo la experiencia profesional de haber trabajado con el gobierno de Israel durante 8 años analizando y arrancando iniciativas conjuntamente con lo que es para crear ese ecosistema que cambie la mentalidad de una cultura que partía de
bueno, pues una cultura más militar, más agrícola, etcétera, hasta ser el país de las startups, ¿no? Entonces es muy importante que potenciar el ecosistema para que luego lo trataremos, para que esos emprendedores se encuentren el terreno abonado para que puedan desarrollar sus ideas. Pero emprendedor no significa solamente crear tu empresa. Emprendedor significa ser muy proactivo, puede ser intraemprendedor dentro de una gran empresa, como hemos comentado, y yo creo que se nace, pero también se potencia. La segunda pregunta está muy relacionada con la primera, es decir, realmente cómo se aprende, se cultiva y se desarrolla el carácter emprendedor en las personas y la importancia del entorno y un ecosistema real donde existan todos los ingredientes apropiados para que un emprendedor realmente tenga un éxito razonable y pueda de alguna forma sentirse como un propio emprendedor. ¿Cuáles son las cualidades? La pregunta es cómo se cultiva y desarrolla el carácter emprendedor. Yo creo que está muy ligado al entorno en el que vives. Y os explico un ejemplo. Yo ahora me moví a Boston, me mudé a Boston hace 4 años. Yo no vine como la mayoría de vosotros buscando una oportunidad, yo vine para salvarle la vida a mi hijo y me encontré accidentalmente en un ecosistema que está considerado uno de los ecosistemas más avanzados del mundo, que es el de Boston. Un ecosistema en el que me sentí como pez en el agua y en el que pues, me reencontré con mi espíritu emprendedor que tenía un poco apartado por la lucha que había mantenido durante los 2 últimos años con la enfermedad de mi hijo. Entonces os puedo asegurar que ojalá hubiera tenido la oportunidad con 17 años, cuando formé mi primera compañía, de haber podido hacer una inmersión en un ecosistema tan maduro como el que existe en Boston en estos momentos, porque me hubiera evitado muchísimos errores, seguramente hubiera aprovechado mejor mis oportunidades, seguramente hubiera creado muchísimo más valor y muchísimo más riqueza y hubiera podido probablemente desarrollar más empresas y más proyectos, ¿no? Entonces para mí, yo pienso que es fundamental el entorno y el entorno es el que te lleva a cultivar y descubrir aquellas habilidades que como emprendedor, la mayoría, algunos tenemos más que otros, pero que no sabemos que las tenemos ni las identificamos hasta que no tenemos oportunidad de exponerlas, ¿no? Entonces definitivamente el entorno es fundamental. Y en España, sabéis que es cierto lo que comentaba Raquela, que ahora tenemos cada vez más emprendedores. De hecho, la inversión en capital riesgo, en venture capital en España, es la primera vez este año que va a aumentar. Vamos a llegar a casi 500 millones de euros en inversión de capital riesgo en startups. Esto es una cifra monstruosa en nuestro país porque el año pasado cerramos con 300 millones de euros de inversión, de los cuales uno se fue para una sola operación. Es decir, que en realidad se reinvirtieron 325 millones de euros. Pero aún así no es lo suficientemente comparable a los niveles de inversión y no solo es un problema de dinero que se dan, por ejemplo, en Boston. La inversión en Boston el año pasado en Venture Capital fue de 6.100 millones de dólares. O sea, si os fijáis, un solo fondo de inversión en Boston levanta como toda la inversión en todo nuestro país en capital riesgo y son fondos muy pequeñitos. Entonces, no solo es un problema de músculo financiero, sino sobre todo es un problema de mentalidad y de educación. Cuando en un país como este te encuentras que a los peques, mi hijo tiene 10 años ahora mismo, va al colegio, a un colegio público y tiene un programa de educación especial porque tiene muchas limitaciones y muchas secuelas, pero aún así, bueno, va a un colegio público y sigue más o menos la misma educación que los otros peques. Y bueno, a mí me sorprendió muchísimo ver cómo desde la primaria, pues los enseñaban a hacer fundraising, que es a levantar fondos, ¿no? Entonces, claro, nosotros que venimos de una mentalidad y de una cultura en la que no nos educan a levantar fondos, pues la verdad es que me llama mucho la atención, ¿no? Y entonces los ves con 5 y 6 años organizándose entre ellos para poder recaudar fondos para diferentes iniciativas. Mi hijo el año pasado, en tercero, tuvo que hacer 4 fundraisings. Entonces, para él es muy habitual buscar fondos, recaudar fondos. Si os fijáis, enseñar a los jóvenes a recaudar fondos, a desarrollar estrategias para buscar recursos, es uno de los principales elementos que hay que tener en cuenta para un emprendedor. O sea, porque los emprendedores, al fin y al cabo, lo que tienen que hacer es esto, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente las habilidades se cultivan teniendo un entorno que lo propicia. Y yo creo que es uno de los principales retos que nosotros nos tenemos que proponer en nuestro país, en España, que aunque lo estamos haciendo muy bien, todavía no somos excelentes y nos queda mucho camino por recorrer, ¿no? Entonces, esta sería mi aportación para esta pregunta. Yo creo que para esta pregunta todo empieza a un nivel
muy familiar, un nivel de familia, de amigos, pero dentro de un entorno social y cultural que influye mucho a nivel familiar y también al revés, ¿no? Y pues yo he vivido en varios países, pero básicamente he vivido en Canadá, en España y en Estados Unidos, ¿no? Y pues os cuento que una vez que cuando estaba en Canadá vivía en Toronto y ahí pues solía nevar mucho, ¿no? Y una noche después de una tormenta tremenda con una caída de nieve pues horrorosa, pues llamaron a la puerta de casa y había dos niños, que yo creo que como mucho tenían 12 años y tenían unas palas de nieve más grandes que ellos y me decían que por $5 me limpiaban la entrada de la casa, la acera alrededor de la casa y todo, ¿no? Bueno, ya era de noche, yo estaba un poco sorprendida, pero encantada, claro, porque yo no quería hacerlo, ¿no? Eso fue antes de tener las máquinas estas, y era todo con pala. Y pensé, bueno, $5, estupendo, ¿no? Los niños se lanzaron, yo los estaba mirando por la ventana. Pues claro, es que trabajaban mucho porque había mucha nieve, se enrojecían y tal, y me di cuenta de que los papás estaban dentro del coche, que los estaban llevando de casa en casa, que estaban ahí viendo cómo los niños estaban trabajando, y yo estaba tan impresionada que al final pues les di $10 en vez de 5, ¿no? Y siempre me acuerdo del niño encantado con su billete de $10, que dio media vuelta, salió corriendo hacia su mamá y su papá diciendo, mira mamá, mira papá, $10, $10. Y pensé, mira, pues este es un pequeño emprendedor, que estoy seguro a los 18 años habrá montado una empresa para limpiar la nieve de los aparcamientos de la ciudad de Toronto, y todos encantados, ¿no? Y ese tipo de cosas en Canadá era como muy, muy normal. Incluso los niños que no tenían 16 años, que era la edad legal para trabajar, hacían ese tipo de cosas. Y no había ninguna vergüenza ni nada. En eso era muy normal, ¿no? Bueno, voy acabando, ¿eh? Pero luego me voy a España, ¿no? Voy a España, encontrar un chico con 12 años trabajando y recibiendo dinero por ello, pues estaba casi como mal visto, ¿no? Es que el planteamiento era completamente diferente. Y hablando con los padres, porque para mí es que yo decía, mira, este chico que va a pasar todo el verano jugando al fútbol en el pueblo, ¿por qué no se busca trabajo, no? Y parte de la respuesta era, es que no hay trabajo, que sí, era cierto hasta cierto punto, pero la otra parte era la actitud de los padres, que era, ¿mi hijo trabajar? No, yo le voy a dar todo. Que también es un sentimiento que yo puedo entender, que claro, que todos queremos dar todo a nuestros hijos, que queremos mucho a nuestros hijos. Pero los papás que estaban sentados en el coche viendo cómo sus hijos trabajaban para $10, también quieren mucho a sus hijos, ¿no? Pero los mensajes son muy diferentes. Son mensajes opuestos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el ejemplo mejor para despertar el afán de ser emprendedor? Pues yo creo que en este caso era claramente el canadiense, vamos. En cuanto al ecosistema es crucial. Cuando en mi primera intervención he comentado el tema de Israel es modélico, así como el de Estados Unidos, aunque son bastante diferentes, ¿no? En Israel se pone primero un colchón de dinero público para atraer dinero privado, y aquí es mayoritariamente dinero privado y mercado de capitales. No obstante, el tema del ecosistema es una cuestión de madurez, de cultura y de años. No se pueden copiar ecosistemas. Yo cada vez que voy a España y oigo hablar de, no, es que vamos a crear el Silicon Valley de Toledo, me echa a temblar. Entonces, es cierto que con la crisis se ha aumentado mucho. Yo creo que, esta es una opinión personal, que creo que hemos pasado una fase de sensibilización a favor del emprendimiento que era muy necesaria en España. En los últimos 30 años pues, el emprendimiento no era algo muy bien visto, ahora está de moda. Ahora creo que tenemos que pasar de la fase de sensibilización del emprendimiento a la fase de consolidar y madurar ese tema. En ese tema pues, he visto innumerables iniciativas de emprendimiento en nuestro país, que con muchos mentores, todos ellos nacionales. Mi preocupación es ver de esos mentores cuántos son realmente emprendedores. Es decir, un emprendedor necesita
a un mentor con una experiencia en emprendimiento, que sepa cuáles todos los puntos que hemos comentado, mis compañeros han comentado en esta mesa, como es el tema de fundraising, que en España es algo a madurar y a crecer también. Hemos visto, es una cuestión, a mí me encanta el fútbol, entonces yo siempre digo que está la Champions League y está la National League, ¿no? Entonces, en Estados Unidos juegan el tema de emprendimiento en la Champions. En España estamos empezando, estamos en la Nacional todavía. Entonces está el tema de la universidad. La universidad es... Nosotros vivimos en Boston. En Boston la principal industria es el conocimiento, es el talento, es la excelencia, y eso ha servido de catalizador de dinero, de más talento y de más excelencia. Entonces, la universidad en España necesita tener una forma importante, porque hay excelentes emprendedores talentosos allí que se encuentran en un ecosistema bastante encorsetado. Cuanto está la universidad, está también el tema del venture capitalism. En España, los datos que ya ha dado Ricardo hablan per se, esto está mejorando, necesita tiempo, con lo cual, primero, clonar Silicon Valley no es posible. Boston es Boston porque tiene las universidades que tiene, porque tiene la historia que tiene. Silicon Valley igual, son diferentes, pero son dos polos de absoluta excelencia en emprendimiento. El 25% del empleo creado en la zona de Cambridge lo genera solo MIT, solo las startups de MIT, es decir, es un generador de riqueza importante. Ecosistemas, sí, pero hay que darle las palancas a todos los stakeholders y agentes que crean esos ecosistemas. Es una cuestión de tiempo, no podemos aspirar al copy-paste, y hay un tema que tenemos que pasar todos los sistemas de internacionalización, como en el caso de Israel y en el caso también de Estados Unidos, que es la internacionalización. No se puede empezar ningún proyecto pensando en pequeño. El Think Big es real. El Think Big tiene que ser todos los productos y servicios pensando en un mercado internacional, en un mercado que está globalizado, y este aspecto es uno de los aspectos que todavía no hemos llegado en España y que hay que trabajar. La tercera pregunta sería, dada vuestra experiencia y conocimiento, ¿cuál sería vuestra recomendación para aquellos empresarios españoles que están justo empezando, se están planteándose su carrera profesional basada en el emprendimiento, basada en sus ideas? ¿Cuál sería vuestra recomendación para los presentes y para los futuros? Yo siempre doy, el primer consejo que siempre doy es, no se lo doy solo a un emprendedor, sino se lo doy a los jóvenes cuando charlo con ellos, o cualquier persona que me pide algún consejo gratis, y es primero reconocer tu mejor skill. Esto es fundamental. Reconocer tu mejor skill es fundamental porque hay muchísimos emprendedores con grandes ideas y grandes proyectos, y no solo emprendedores, sino nos pasa un poco a todos en nuestra vida personal y profesional, fracasamos porque no nos damos cuenta de que estamos apuntando en la dirección equivocada. Muchas de las startups no triunfan precisamente porque los emprendedores se emperran en llevar a cabo funciones y en desarrollar skills para los que no están preparados. Esto es uno de los primeros consejos que yo le daría a cualquier emprendedor, tanto si va a empezar, como si ya ha empezado, como si piensa en internacionalizar, porque a veces a mí me ha tocado participar por assignments de capital riesgo, de compañías de capital riesgo para las que he trabajado. Me han pedido entrar en sus compañías, en su portfolio de compañías, para internacionalizarlas, llegar a encontrarme el CEO, que es el fundador, emprendedor, fundación de la compañía, y el CEO emperrarse en que era el director internacional de expansión y irnos a pique, porque o echábamos al CEO o no había manera, ¿no? Entonces, para mí es fundamental. Esta es la primera. La segunda es humildad. Humildad, primero, para saber escuchar, para aprender a escuchar. Esto es una de las cosas que todos tenemos que aprender. Y para reconocer nuestros propios errores y mirarnos el ombligo, que esto también es algo que en nuestro país no solemos hacer, y no solemos hacer porque equivocarse está mal, y porque cuando te equivocas te cuelgan en una lista de los fracasados, y equivocarse es normal, equivocarse es lo más habitual, y es bueno reconocerlo porque es la única manera de poder aprender y poder avanzar. El tercer consejo que yo daría sería rodearte del mejor talento. No podemos hacerlo todo, no somos buenos en todo,
Entonces, es fundamental en el camino de la emprendeduría, de una empresa que nace, de una empresa que se expande o que quiere crecer, sobre todo es seleccionar a aquellos que tienen mucho más talento que tú, porque es la única manera de crecer y la única manera de aprender y de mejorar. Entonces, hay que aparcar los egos y hay que dedicarse a lo que cada uno sabemos hacer. Y en esto es fundamental tener al mejor equipo y que sepa muchísimo más que tú, porque es la única manera en la que vamos a progresar. Por último, un consejo que ya ha dado a Mónica antes y que no podría estar más de acuerdo, y de hecho lo vivimos cada día nosotros en esta aventura en la que nos hemos embarcado para salvar vidas de niños que tienen cáncer en todo el mundo, y es pensar en grande. Es fundamental pensar en grande. Y esto también nos pasa a los que venimos y estamos educados o hemos trabajado en España, que parece que tenemos un poco de complejo a decir que somos buenos o que podemos hacer grandes cosas. Y esto es algo que tenemos que quitarnos de encima lo antes posible, ¿no? Es la única manera también de desarrollar un proyecto, porque solo pensando en grande, lo peor que puede pasar es que nos quedemos a la mitad. Y ya quedándonos a la mitad, si hemos pensado en grande, vamos a hacer algo muy grande. Entonces, siempre hay que pensar, en mi opinión, en grande. Y siempre todo es posible y todo es alcanzable. Evidentemente, teniendo siempre el mejor equipo y la gente adecuada, ¿no? Yo empezaría también con esto de no tener miedo ni vergüenza si las cosas no salen como uno quiere o piensa que van a salir, ¿no? Que mucha gente no quiere ni siquiera empezar por el miedo a fracasar. Y hay que cambiar esa manera de pensar. Yo siempre pienso en un futbolista que, hombre, por cada gol que mete, pues cuántas veces falla, ¿no? Muchísimas veces, ¿no? Y hay que quitar esa vergüenza que parece que es algo que pasa mucho en España y en otros países, pero sobre todo en España, ¿no? Segundo, yo diría, pues, paciencia, mucha paciencia. Eso de ser un éxito, tener un gran éxito de la noche a la mañana, pues no suele ocurrir, ¿no? Que es un proceso largo, que uno tiene que trabajar todo el día y durante mucho tiempo, y tendrá que ser muy consciente de eso antes de meterse en un mundo empresarial o emprendedor. Luego, tercero, para mí es muy importante, y yo creo que para todos los que yo pienso más en gente que está creando sus propias empresas o empezando algo nuevo, encontrar un buen mentor. Alguien que te puede ayudar a navegar el mundo en que estás entrando, una persona de confianza y de experiencia, quizás no necesariamente en el campo donde estás trabajando, ¿no? Pero yo a veces tengo la sensación de estar constantemente inventando la rueda, ¿no? Sé que existe, pero todos los días me estoy inventando la rueda y necesito una persona, o bueno, menos mal que la tengo, que me puede ayudar y guiar en ese aspecto, que no lo podemos hacer del todo solos, ¿no? Y mi último punto sería, pues, un punto para las mujeres. Yo creo que las mujeres emprendedoras, pues, son el futuro, porque para mí ha sido hasta ahora la mejor manera de compaginar la vida laboral y la vida familiar. Que tener tu propia empresa te da una libertad que un trabajo más tradicional no te da, ¿no? Libertad de horario, de movimientos, de poder elegir proyectos, de organizar tu vida de manera mejor, para mejor pues afrontar los retos de la familia, la casa, del marido, de todo aquello. Así que muy especialmente yo creo que eso es un terreno muy bueno para las mujeres. Yo tengo mi mantra para los emprendedores, que todos los que he podido ayudar siempre digo 4 puntos. El primero, visión. Para mí la visión es think big. Cualquier producto o servicio que estés creando, que estés ofertando al mercado, tiene que ser para un mercado global. Segundo, súper importante, los socios. ¿Cuántas iniciativas he visto fracasar por los socios? La necesidad de tener un capital inicial, la necesidad de tener una compañía o sentirse acompañado en tu andadura, muchas veces te hace cometer el error de seleccionar a aquellos socios que no tienen el mismo objetivo que tú o la misma visión que tú. Los socios son cruciales, pueden hacer fracasar o te pueden llevar al éxito de tu compañía. El tercero es mi mantra, y yo lo he aplicado toda mi vida profesional y no me puedo quejar: el equipo. Rodéate de profesionales y personas mejores que tú, que sean de las que tú puedas aprender y que sean complementarias a ti.
Tu equipo debe ser multidisciplinar. Tenemos la tendencia a seleccionar personas por confianza o la tendencia a seleccionar personas que sean iguales a nosotros. Craso error. Cuanto más diferente, más suma. Y cuanto mejor sea en relación a ti, mejor será para tu empresa. Y por último, no podemos olvidarnos jamás de la resiliencia, absoluta e infinita. Esos son mis 4 puntos de mi mantra para mis emprendedores. Muchas gracias y levantamos el panel.